vamos a empezar con este maravilloso estudio de Oseas. Y bueno, Oseas, como ya saben, ha sido un libro que nos ha desafiado y nos ha enseñado a ser, como ven aquí en la pantalla, nos ha enseñado a ser menos egoístas, más compasivas, con un corazón humilde delante de él. Y como lo vimos en el capítulo anterior, que estas fueron todas las características, también vimos a un pueblo con el corazón dividido entre los dioses y el Señor de Israel. Vimos la maldad que tenía el pueblo en su corazón, por lo cual Dios mismo le promete y le dice, vas a ser destruido. En Oseas 10, si recuerdan el capítulo y si tienen sus Biblias a las manos, hay un versículo que dice, habitantes de Betel, debido a su gran maldad, les espera el mismo destino. Cuando amanezca el día del juicio, el rey de Israel será completamente destruido. Entonces, el profeta le ha estado hablando al pueblo una y otra vez a través de metáforas. Primero la vida de Oseas como Dios y la vida de su esposa Gomer como el pueblo de Israel. Compara esta viña del desierto que replantó pero no dio fruto al pueblo, pero ahora cambian las metáforas, ya no va a hablar más en metáforas, sino que ahora se va a presentar como el Padre amoroso mostrando este tipo de amor que tiene con su pueblo. Dios entonces quería ejemplificar con la vida de Oseas y de Gomer el amor que sentía por Israel, quien a pesar de que dejaba una y otra vez a Oseas, se iba con sus amantes. Él amaba a pesar de que continuamente adulteraba contra él. Sí, se está grabando. Gracias, Ana María. Justo lo estaba viendo también. Bueno, entonces, como seguía diciendo, en este capítulo somos confrontados con el amor de Dios, un amor que sobrepasa todas las cosas, un amor que no se basa en la situación momentánea del amado, en este caso de Dios, sino que se basa en su eterno pacto de amor. En este capítulo vamos a ver a un Dios compasivo con su pueblo, a pesar de que ellos van en contra de él, a pesar de que como nosotras vamos en contra de él, no sé si a ustedes les ha pasado que sienten en su corazón que van en contra de los mandamientos del Señor, y a pesar de que a veces sin querer nuestra mente quizás tiene otros pensamientos que no provienen de Dios, justamente vamos a ver a este Dios compasivo a pesar de que el pueblo de Israel va en contra de él y a pesar de que quizás muchas veces nosotras también, y no digo vayamos, pero a veces quisiéramos ir. Entonces le da un amor, a pesar de que el pueblo le ofrece un amor dividido, vamos a ver un Dios que ama a pesar de todo. Así que vamos y abran sus Biblias hasta el capítulo de Oseas 11, capítulo 1. Empieza diciendo, cuando Israel era niño, yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo. Entonces empezamos con que dice, cuando Israel era un niño, yo lo amé. Y ese versículo refleja ese amor paternal de Dios hacia Israel desde su juventud. Y aquí estamos recordando el éxodo de Egipto. En el hebreo original, la palabra niño significa una etapa de juventud en el cual el hijo es dependiente. Entonces, ustedes que han tenido hijos, ustedes sabrán que cuando su hijo es pequeño es muy dependiente de ustedes. Necesita caminar, necesita de ustedes para caminar, necesita de ustedes para comer, necesita de ustedes para muchas cosas. Entonces, el Señor compara su relación con nosotros como un padre e hijo. Las mamitas, como les dije, están aquí, pueden entender ese amor y la relación que existe entre un padre y un hijo de amor, de cariño, aún más cuando son niños donde son puros y tiernos. Así que si ustedes, mamitas, tienen este amor con sus hijos, quizás puedan comprender este amor que tiene Dios por su pueblo. Así que si están, bueno, si son mamás, pueden escribir en el chat si también se sienten así, sienten que ustedes cuando son niños más, no digo que no aman a sus hijos cuando son grandes, sino que sienten ese amor tan paternal porque sus hijos dependen 100% de ustedes. Entonces, justamente en este caso, el amor de Dios genera una acción. El amor de Dios produce una respuesta. Por eso el amor es dar, es cuidar un tesoro y eso es lo que Dios hace muy bien una y otra vez. Y nos va a demostrar a nosotros cuánto nos ama. Él le demostró a Israel cuánto lo ama y esto es justamente lo que encontramos en toda la escritura desde el principio de este capítulo de Oseas,
en el capítulo 11, justamente abre con este recordatorio de la relación inolvidable que se asemeja pues al amor de un padre por su hijo. Entonces, primero Dios reconoce a su pueblo como sus hijos. Ese es el primer paso. Dice, de Egipto llamé a mi hijo. Entonces, y lo vamos a ver esto en Deuteronomio 7. Aquí les puse los versículos que está tomado de la Biblia en la versión. Así que si ustedes tienen, pues, sus Biblias, pueden ir a ese versículo, lo pueden leer desde la pantalla. Justamente aquí estoy leyendo que Indira dice, sí, es un amor más tierno. Joca dice, en este tiempo con mi chiquito. Así es, después nos debemos de hacer a un lado, aunque cuesta. Pues sí, al principio, cuando las mamitas tienen a sus niños más pequeños, y yo también creo que es así, el amor es más tierno y es un amor como el que ahora Dios está mostrando. Entonces, primero, como justo lo decía, Dios reconoce a su pueblo como su hijo y no simplemente como sus siervos, no los reconoce como amigos, los reconoce como sus hijos. En Deuteronomio vemos que dice, pues tú eres un pueblo santo porque perteneces al Señor tu Dios. De todos los pueblos de la tierra, el Señor tu Dios te eligió a ti para que seas su especial tesoro. El Señor no te dio su amor ni te eligió porque eras una nación más numerosa que las otras naciones, pues tú eras la más pequeña de todas. Más bien, fue sencillamente porque el Señor te ama y estaba cumpliendo el juramento que les había hecho a tus padres, a tus antepasados. Por eso te rescató con mano poderosa de la esclavitud y de la mano opresiva del faraón, rey de Egipto. Qué increíble que Dios nos llame como hijos, nos diga que somos pueblo santo, que somos escogidos por Él. Por eso después vamos a ver esta frase que dice, de Egipto llamé a mi hijo. Dios recuerda su tierno amor por su pueblo mucho antes del tiempo de Oseas. Claramente se lo vemos que es el tiempo de Egipto, cuando Él lo sacó. Yo lo llamé y de Egipto llamé a mi hijo. Y ese mismo lugar en Egipto, en el Éxodo, Él presenta a su pueblo de la misma forma, como un hijo. Él va y le dice a Aarón, o le dice a Moisés, le dice, le dirás a Faraón, el Señor ha dicho, el Señor ha dicho así, Israel es mi hijo, mi primogénito. Esto lo vemos en Éxodo 4. En Éxodo 4, Él presenta al pueblo de Israel como su primogénito, como su hijo. Pero si vamos a otra parte de la Biblia, podemos encontrar este mismo texto como una profecía. ¿En qué otra parte lo encontramos? Ustedes, mujeres que son muy estudiosas, voy a ver en el chat si alguien sabe en qué otra parte encontramos este texto que dice, y de Egipto llamé a mi hijo. Estoy viendo en el chat si alguien escribe. Hay otra parte dentro de la escritura donde se menciona justamente este pasaje. De Egipto llamé a mi hijo. Y se toma como una profecía. A ver, estoy esperando en el chat. Bueno, sí, voy a contar hasta 3. A la cuenta de 1, 2 y 3. Bueno, Vanessa dice Éxodo, Oseas 11. Usuario de Zoom, dice Mateo. Justamente, en Mateo es. En Mateo, en Mateo 2. En Mateo 2 se ve en el momento que se nos relata el momento en que llegan los sabios de Oriente a Belén de Judea y ven a Herodes, le pregunta, ¿dónde está el rey de los judíos? Que visto la estrella y hemos venido a adorarle. Y entonces, bueno, Herodes aturdido porque vio que eran muchos magos, no eran solo como se dice bueno, como se ve en algunas tradiciones, que no proviene de la palabra de Dios. Bueno, habían tantos magos que dicen, hemos venido a adorarle. Entonces Herodes aturdido le pide que cuando lo encuentren le avisen para que él vaya también a adorarles. Obviamente que es como farso eso que le está diciendo. Pero cuando los sabios encuentran a Jesús, se regresan por otro camino y a lo que Herodes se da cuenta de que fue burlado, envía a matar a todos los niños menores de 2 años. Entonces hay un ángel, se le aparece a José para que justamente se fueran a Egipto. En Mateo 2 dice, así se cumplió lo que el Señor había dicho por medio del profeta. De Egipto llamé a mi hijo. Aquí lo vamos a leer en Mateo 2, en el versículo 15, donde dice, en el 14, y él despertando tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto. Eso le dice a José. Y estuvo ya hasta la muerte de Herodes,
para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta, cuando dijo, de Egipto llamé a mi hijo. Entonces, aquí, aunque los contextos sean diferentes, ¿qué tiene que ver la profecía de Oseas con Yeshua? Si en el texto de Oseas lo está haciendo con memoria de Egipto. Y aquí es muy importante que prestemos atención, porque Mateo tenía que hacer esta conexión, porque lo que nos presenta es un patrón de que el Señor llama a su hijo de Egipto. Aquí les traje estas escrituras para validar justamente este patrón. Primero vamos a Génesis 12:10. No sé si ustedes en sus Biblias pueden ir, porque son varios episodios, entonces quizás lo pueden leer más rápido desde la pantalla. Y en Génesis 12:10 dice, en aquel tiempo hubo entonces hambre terrible en la tierra y descendió Abraham a Egipto para morar allá, porque era grande el hambre en la tierra. Entonces vemos cómo Abraham se va a Egipto justamente porque había un hambre que azotaba la tierra y él tenía que comer. Luego vemos en la historia de José, cuando Israel se convierte en nación en Egipto. Esta sería la segunda parte, esta sería otra parte cuando dice, de Egipto llama a su hijo. Y en el versículo dice, entonces Jacob, vamos a Génesis 46:1, perdón que se me fue. Eh, ay, aquí está. En Génesis 46, acá arriba vamos a poder ver el capítulo y acá el versículo. Entonces vamos a Génesis 46, donde dice, entonces Jacob emprendió el viaje a Egipto. En realidad, en la Reina Valera dice Israel, porque ya estaba conformada como nación Israel, ya le había cambiado el nombre. Dice, entonces Israel emprendió el viaje a Egipto con todas sus posesiones y cuando llegó a Beersheba, ofreció sacrificios al Dios de su padre Isaac. Durante la noche Dios le habló en una visión. Jacob, Jacob. Aquí estoy, respondió Jacob. Yo soy Dios, el Dios de tu padre, dijo la voz. No tengas temor de descender a Egipto, porque allí haré de tu familia una gran nación. Yo descenderé contigo a Egipto y te volveré a traer. Morirás en Egipto, pero José estará contigo para cerrar tus ojos. Entonces estamos viendo este patrón donde está diciendo que de Egipto él llama a su hijo. Vimos que Abraham fue, vimos que Israel también justamente tenía que volver a Egipto. Pero Mateo está haciendo esta sugerencia acerca de una verdad mucho más profunda, acerca de, bueno, acerca de sí, de una sugerencia, de un remés, de algo más profundo de esta verdad que sería que Israel es llamado el Hijo del Eterno desde tan temprano como la salida del Éxodo, pero Yeshua, nuestro Mesías, representa el pueblo de Dios, por lo tanto también representa este pasaje. Yeshua, como lo vemos aquí, es el primogénito de la creación. Entonces se cumple la profecía porque literalmente lo llamó de Egipto. Él es la cabeza de Israel. Si lo vemos como una alegoría también, esa historia es similar a la de José, quien fue despreciado por sus hermanos, pero Dios lo envió a Egipto para guardarlo a él y al pueblo de la amenaza de muerte. Lo mismo pasa justamente en este caso con Yeshua. Para ser guardado de la muerte, él necesita ser llevado a Egipto. En Egipto creció Jesús, fue resguardado del peligro de Israel, y lo mismo pasó con el pueblo de Israel. Como los egipcios eran sumamente racistas, el pueblo no se podía asimilar y por ese rechazo su vida estaba guardada. Entonces aquí podemos ver por qué Mateo estaba mencionando justamente este pasaje, porque también este pasaje que habla del Éxodo también se menciona en Mateo en el Evangelio diciendo que Yeshua mismo cumplió esta profecía. Mateo entonces nos estaba quitando un momento la atención de la historia del Éxodo para conectar al Mesías como la cabeza de Israel. Y aquí hay un punto importante que me gustaría mencionar, porque aquel que restaura Israel y el único que restaura nuestras vidas es el Mesías. Yeshua es la cabeza de Israel, Jesús, nuestro Mesías, él es la repetición de la historia, él tiene que repetir todo lo que Israel debió haber cumplido, porque Israel, nosotros, nuestro pueblo, fuimos hijos rebeldes, pero Yeshua, la imagen visible de la obediencia, él representa todo lo que Israel tuvo que haber hecho. Entonces, el Señor sacó a Israel de Egipto y en este caso vemos que Egipto fue esta matriz, fue este vientre donde el pueblo se desarrolló, donde el pueblo se formó, de ahí lo sacó
y el Señor en el proceso le enseña a caminar con sus instrucciones y sus mandamientos. Así que espero que hasta aquí nos haya quedado súper claro. Primero empieza hablando justamente de este versículo que cuando Israel era niño, yo lo amé y de Egipto llamé a mi hijo. Entonces, continuamos. ¿Qué dice? Bueno, cuando Israel era niño, yo lo amé. Fui un padre muy amoroso. Y de Egipto llamé a mi hijo, es decir, que lo saqué del éxodo, saqué a Yeshua de la muerte, Yeshua, la cabeza tuvo que cumplir, que llamé a mi hijo. Pero luego continúa y añade, pero cuanto más lo llamaba, más se alejaba de mí y ofrecía sacrificios a las imágenes de Baal y quemaba incienso a ídolos. Ese es el versículo 2. Lo que quiere decir aquí es que mientras más Dios los bendecía, más los llamaba, más se iban tras ídolos. Muchas veces creo que no estamos tan lejos del pueblo de Israel porque somos parecidos. Cuando las cosas nos van bien, nos cuesta orar, nos cuesta inclinar nuestro corazón a Dios porque sentimos esa garantía de que Dios nos va a bendecir o que nos está bendiciendo actualmente. Pero cuando hay una situación difícil es cuando inclinamos nuestra cabeza, cuando oramos, cuando clamamos para que el Señor nos bendiga, para que nos ayude, para que nos guíe, para que nos ilumine. Y justamente esto está diciendo Oseas. Cuanto más el Señor lo amaba y lo cuidaba, el pueblo de Israel se alejaba cada vez más y se asimilaba a otros pueblos. Y esto de aquí lo vamos a ver a la larga de todo Jueces. Si ustedes habrán leído Jueces y también si habrán hecho el curso básico, que si no lo han hecho se los recomiendo. En Jueces habla y una y otra vez que ellos hicieron lo malo ante los ojos de Dios, que ellos pecaron otra vez ante los ojos de Dios. Y esto lo vemos aquí en Jueces 2. Vámonos a Jueces 2 al versículo 11, del versículo 11 al 13 lo vamos a leer. Y en este versículo dice, los israelitas hicieron lo malo a los ojos del Señor y sirvieron a las imágenes de Baal. Abandonaron al Señor, Dios de sus antepasados, quien los había sacado de Egipto. Siguieron y rindieron culto a otros dioses, los dioses de los pueblos vecinos, y así provocaron el enojo del Señor. Abandonaron al Señor para servir a Baal y a las imágenes de Astoret. Entonces, aquí estamos viendo esta situación, que mientras más el Señor los cuidaba, mientras más el Señor les daba protección, el Señor les estaba dando toda la protección que, que ellos necesitaban, les estaba dando, como le dijo Jacob, te doy comida, alimento, te doy techo, te doy abrigo, tenían todo lo que necesitaban, aún así, más se alejaban de él, más se alejaban del Señor. Justamente esto a mí me hacía acuerdo también al capítulo pasado de Oseas, en Oseas 10, donde se veía que tenían este corazón dividido delante de Dios. Por eso me gustaría que vayamos también a Primera de Reyes. Este es un versículo donde se ve claramente esta situación de que el pueblo tenía el corazón dividido. Eh, Elías lo confronta a los seguidores de Baal y les dice, Elías se paró frente a ellos y dijo, ¿hasta cuándo seguirán indecisos, titubeando entre dos opiniones? Si el Señor es Dios, síganlo. Pero si Baal es el verdadero Dios, entonces síganlo a él. Sin embargo, la gente se mantenía en absoluto silencio. Aquí vemos el corazón dividido del pueblo en Primera de Reyes 18:21, cómo el pueblo estaba con el corazón dividido. Y de verdad que yo siento que a veces somos así. Porque cuanto más nos llama el Señor, cuanto más señales nos da, cuando más nos bendice, cuando más está cerca, más se aleja el pueblo de Él, porque siente que la protección no proviene de Dios, justamente lo que hacía Gomer. Cuanto más se, cuanto más se acercaba, o sea, si ustedes han visto también esta película que muestra el amor de Oseas, a Gomer, cuanto más se acercaba Oseas a Gomer, ella más se alejaba, como que más lo despreciaba. Y esto pasa con el pueblo. Pero entonces, justamente aquí vemos en este resumen ya iniciando que cuando primero Israel es niño, él lo ama. Cuando Israel da sus primeros pasos, cuando se está creando, él lo está amando y lo saca de su esclavitud. Pero mientras más lo llama, más se aleja Israel del corazón de Dios. Por eso continúa con este corazón tan dolido diciendo, perdón, no puse el... Ay.
se me fue más atrás. Lo siento. Aquí. Luego viene en el capítulo 3 diciendo, yo mismo le enseñé a Israel a caminar, llevándolo de la mano, pero no sabe ni le importa que fui yo quien lo crió. Esto lo estamos viendo de la versión NTV. Me parece que esta versión muestra más este sentimiento de Dios que tiene un corazón tan dolido, le duele el corazón de ver cómo Israel lo está tratando. Entonces, dice, yo mismo le enseñé a Israel a caminar, llevándolo de la mano, pero no importa, no le importa que fui yo quien lo cuidó. O sea, se empieza a hacer esta comparación con el crecimiento de un hijo. Él dice, yo mismo le enseñé a Israel a caminar, yo lo llevé de mi mano. Él está diciendo, yo lo guié, o sea, él literalmente de Egipto, justamente si estamos recordando el Éxodo, él lo llevó, ahí hacía señales con las nubes, con fuego, él mismo lo guió, él mismo lo enseñó a caminar, él mismo lo guió y le enseñó sus mandamientos. Y ustedes, mamitas que están aquí, ya veo que hay varias mamitas, y también las mamás de niños pequeños o niños grandes, enseñar a los hijos a caminar requiere de mucho esfuerzo. Te hace doler la espalda, te hace esforzarte, intentar una y otra vez que tu hijo camine. Y el Señor justamente dice eso. Yo los llevé de la mano, los cuidé, pero a Israel no le importa que yo lo hice. A Israel no le importa todo lo que yo hice para cuidarlo. Y este verso bueno, a mí me conmueve con la imagen de un padre que recuerda con nostalgia cómo le enseñó a andar al hijo que ahora con este corazón rebelde lo menosprecia. En la parábola del hijo pródigo podemos imaginar al amoroso padre que está llorando el abandono de su hijo, al que también seguramente le enseñó a caminar. En esa parábola dice Jesús que el Padre es Dios mismo. Israel nunca reconoció que fue el mismo Dios quien lo cuidó. Incluso nunca supo lo que Dios había hecho para cuidar. Y esto me hace acuerdo de la historia que vamos a ver ahora, que es la historia de Balaam y Balac. En esta historia podemos ver que Dios protegía a su pueblo incluso de aquello que ellos no veían. O sea, el pueblo no estaba viendo todo lo que Dios hacía para protegerlo. Bueno, en la historia Balac contrata al profeta Balaam para que maldiga al pueblo de Israel. Justo bueno, si ustedes tienen hijos pequeños, hay hay un canal de YouTube que se llama Mi Primera Biblia, está buenísimo y con mi esposito nos vimos todos estos capítulos y es toda la Biblia, pero en versión niños. Pero bueno, en la historia, la van a poder encontrar en Números 24. En la historia, Balac contrata al profeta Balaam para que maldiga al pueblo de Israel. Balac lo lleva a tres montes, le dice, vamos a este monte, vamos a este, vamos al otro, esperando que Balaam maldiga a Israel. Sin embargo, Balaam le dice a Balac, bueno, yo voy a darte mis servicios de profecía, pero voy a decir todas las palabras que Dios mismo me diga. Entonces, cada vez que van a un monte distinto, Balaam dice cosas hermosas para Israel, lo bendice. Dios le da bendiciones hermosas para que la tierra de Israel prospere. Esto lo vamos a ver aquí y les trajo un ejemplo en Números 24, donde dice, acá, como un león Israel se agazapa y se tiende, como a una leona, ¿quién se atreve a despertarla? Bendito todo el que te bendice, oh Israel, y maldito todo el que te maldice. Mientras Israel estaba en sus hogares, mientras Israel se podía ver que estaba en sus tiendas reposando, que estaba quejándose del Señor, quizás, bueno, en la escritura se comenta de que Israel murmuraba delante de Dios, Israel decía, mis zapatos ya no me sirven, mis sandalias ya no me andan, mis zapatos no sé, mi ropa ya está dañada, mi ropa está desgastada, no tenemos comida, no me gustan las codornices, ya no quiero más matzá. Entonces, mientras Israel seguía quejándose en sus moradas, el Señor estaba protegiéndolo del otro lado, mientras había alguien que lo quería maldecir, el Señor lo estaba protegiendo, enviando un profeta que contrarreste toda esa maldición y lo bendiga. Justamente este es el caso que está pasando aquí. Balaam bendice al pueblo y el pueblo no se da cuenta que fue él que lo cuidó. Vemos acá también en Deuteronomio 1:29 que Egipto pasó lo mismo. Vámonos a Deuteronomio 1:29 donde dice, pero yo les dije,
No se asusten ni les tengan miedo. El Señor su Dios va delante de ustedes. Él peleará por ustedes, tal como vieron que hizo en Egipto. También vieron cómo el Señor su Dios los cuidó todo el tiempo que anduvieron en el desierto, igual que un padre cuida de sus hijos, y ahora los trajo a este lugar. El Señor siempre estuvo cuidando al pueblo, y el corazón de Dios se llena al saber que nos olvidamos de que Él siempre está cuidándonos y protegiéndonos. Si nos ponemos a pensar cuántas veces nos podían estar pasando tantas cosas, pero no tenemos en cuenta de que Dios nos tiene pendientes y que nunca duerme el que guarda a Israel. Eso es algo que nunca tenemos que olvidarlo. El Señor siempre nos guarda, el Señor siempre está pendiente de nosotros, y justamente es lo que está diciendo aquí. El pueblo, cuando básicamente se olvida de Dios, el pueblo, cuando se olvida de que Dios te está cuidando, lleva a agradecerle a otras cosas, no lleva a agradecerle al mismo Dios. Y es más, no ve todas las bendiciones que Dios te da. Entonces, eso también es parte de una conciencia que Dios nos da de repetir una y otra vez, de decir, bueno, ¿qué Dios ha hecho para cuidarme a mí? Justamente como lo hizo en el pueblo. En el pueblo nadie sabía. O sea, no es que nadie sabía, sino que nadie tenía en cuenta ni nadie reflexionaba que Dios mismo los estaba cuidando. En Isaías también nos dice este mismo patrón que está pasando. Vamos a leer Isaías 1 del 2 al 3. Y justamente el título se llama Mensaje para el rebelde pueblo de Judá. En Isaías 1, 2 dice, Escuchen, oh cielos, presten atención, oh tierra. Esto dice el Señor. Los hijos que crié y cuidé se han rebelado contra mí. Hasta un buey conoce a su dueño, y un burro reconoce los cuidados de su amo. Pero Israel no conoce a su amo. Mi pueblo no reconoce mis cuidados a su favor. Qué importante es reconocer esto, que a Dios le duele que muchas veces no reconozcamos el cuidado que Él tiene por nosotros. Cómo duele en su corazón que no pensemos que Él nos cuida, pero Él nos cuida como un Padre amoroso, con cuánta ternura y amor Él nos ha amado. Por eso, amadas mujeres que estamos aquí, ay, perdón, que no sé qué le pasa a mi mouse. Vamos a recordar con cuánto amor nos ha cuidado nuestro Padre de todos los peligros de nuestro alrededor. ¿De qué estás agradecida? ¿De qué te ha cuidado el Señor? Me imagino que aquí hay muchas mujeres, mujeres que estoy viendo ahora en pantalla, mujeres que están, bueno, con su camarita apagada también, pero mujeres que están aquí. Todas hemos visto el cuidado y el amor de nuestro Padre en algún momento de nuestras vidas. Así que no seamos como el pueblo que, si bien el Señor nos mira y el Señor está alrededor de nosotros, que, ¿cómo podemos ser más agradecidos? ¿De qué estamos siendo agradecidos? ¿Estamos de verdad siendo agradecidos con Dios? ¿De qué nos ha cuidado el Señor? ¿Cuáles son las cosas de que el Señor nos ha guardado? Este es un momento para que ustedes puedan escribirlo o puedan pensarlo en su corazón, con cuánto amor y ternura Él nos ha cuidado, que nos ha librado de tantos males. A mí me ha cuidado de tantos males cuando era más pequeña. Yo sé que todavía soy pequeña, todavía tengo una edad, todavía, bueno, no he llegado a mi más alta madurez, pero en el tiempo de mi juventud, el Señor me cuidó de tantas cosas, me ha cuidado de tantos males, y sé que solo fue y pudo haber sido el Señor, porque nadie más me hubiera cuidado con tanto amor que el Padre Celestial. Así que, amadas mujeres, ustedes también pueden reflexionar de qué los ha cuidado el Señor. Y una vez, pues, reflexionado y que ustedes lo anoten como tarea, em, vamos a continuar con el versículo 4. ¿Qué dice? Bueno, y leamos el capítulo, el versículo 3 también, donde dice, bueno, yo mismo le enseñé a Israel a caminar llevándole de la mano, pero no sabe ni le importa que fui yo quien lo cuidó. Con cuerdas humanas los atraje, los guié con cuerdas de amor, y fui para ellos como los que alzan el yugo sobre su cerviz. Puse delante de ellos la comida. Quizás muchas mujeres que estamos aquí hemos escuchado varias canciones como Gracias, Abba, Gracias, Abba, o la canción de Julio Melgar, donde dice, tus cuerdas de amor cayeron sobre mí.
Esas canciones nos hacen acuerdo mucho a este pasaje, donde dice, con cuerdas humanas los atraje, los guié, con cuerdas de amor, y fui para ellos como los que alzan el yugo de sobre su cerviz, y puse delante de ellos la comida. Entonces, vimos que en el versículo anterior estaba hablando de que Dios mismo le enseñó a su pueblo a caminar, que lo llevó de la mano, pero el mismo Israel no sabe ni le importa que fue el mismo Dios. Entonces, ¿cómo le enseñaba a caminar a Dios? Con cuerdas de ternura y amor. El Señor, a diferencia de otros pueblos, quiere guiar a su pueblo a través del amor y no con batallas o guerras. A diferencia de otros pueblos, donde literalmente eran esclavos del ejército a causa de sus dioses, o sea, si tú servías a un dios de otra nación, tenías que ir al ejército sí o sí, obligatoriamente, y no podías unir, no podías, perdón, huir, porque si huías, te mataban y era muy, o sea, el ejército antiguo era muy diferente al ejército de Dios. El ejército de Dios era totalmente distinto. El mismo Señor nos toma como sus hijos, nos toma y Él nos dice que Él nos va a guiar con ternura y con compasión. Por eso, mujeres, Dios no puede negar su esencia. Dios, como un Padre amoroso, enseña y nos atrae con amor, nos enseña con misericordia. En el desierto alimentó con maná del cielo a los israelitas, los cuidó, los protegió, no los trató como animales con ojos torpes, sino con amor y de muchas otras formas, con cuidado, con los profetas, con su palabra, con provisión. Y por eso en Salmo 78, el mismo David dice, en Salmo 78, 23, empieza. Pero él ordenó que se abrieran los cielos, abrió las puertas del cielo, hizo que lloviera maná para que comieran, les dio pan del cielo, se alimentaron con comida de ángeles, Dios les dio todo lo que podían consumir. Entonces aquí estamos viendo que Dios nos está guiando con cuerdas de amor, con cuerdas humanas, nos está cuidando con cuerdas que son delicadas. Y esto justamente nos hace acuerdo a esto de aquí. Podemos relacionar estas cuerdas humanas, justamente tus cuerdas de amor cayeron sobre mí, con este instrumento que es el andador. No sé si alguna mamita de aquí usó este andador. Yo la verdad es que no, no me acuerdo cuando era pequeña si lo usé. No sé si las mamitas que están ahí lo usaron. Pero este andador es un andador con cuerdas. Se coloca este arnés a un niño, se lo envuelve pues en las cuerdas y se lo sostiene hacia arriba como un yugo. Estas cuerdas eran usadas por los padres para ayudar a los pequeños en su proceso de aprender a caminar. Eran cuerdas humanas, en este caso justamente estamos relacionándolo con este versículo, en el sentido de que proveían este apoyo necesario para estimular el caminar con seguridad. Sin este apoyo, el bebé o la bebita, o en este caso, tardaría mucho más en caminar. Por eso se les llama cuerda de amor, justamente porque están forradas de una tela que hace que no se raspe el bebé. ¿Dios ha sido así con nosotras? Pues conmigo sí. Yo creo que Dios ha sido así con mi vida y también estoy segura que ha sido con sus vidas. Dios nos ha dado un yugo que es ligero y sencilla su carga, lo mismo que decía nuestro Mesías. El Señor quiere levantar pues este yugo para que podamos respirar y alimentarnos. Dios de verdad que nos quiere ayudar. Se mencionan pues todas estas cuerdas, pero se tratan de estas cuerdas de amor. Las mismas provienen de un lugar que nos permite comer con tranquilidad. Justamente aquí vemos este caso de esa pequeña bebé que está con ese andador y está confiada en sus padres, está confiada de que Él te está trayendo con una cuerda que no te va a hacer daño a tu cuerpo. Por eso también sigue diciendo, y dice, quité el yugo de su cuello y yo mismo me incliné para alimentarlos. Bueno, perdón, y Dios mismo, pues, Él nos ha ayudado, Él nos ha alimentado. Entonces continuamos cuando dice, y fui para ellos como los que alzan el yugo de sobre su cerviz. Y puse delante de ellos la comida. Entonces, en la otra versión, en la Reina Valera, si mal no recuerdo, dice, quité el yugo de su cuello y yo mismo me incliné para alimentarlos. Alzar el yugo es justamente para que no oprima o apriete al animal. Justamente lo vimos la semana pasada también. Maro nos mostró algunas imágenes. Lo que nos
lo que nos dice es que hizo el yugo que le fuera más fácil, pero no solo eso, sino que aquí está diciendo que Dios mismo le puso comida en su boca. O sea, Dios mismo no solo le quitó el yugo de su cuello para que se le fuese más fácil el comer, sino que Él acercó la comida delante de ellos. Es un Padre tan amoroso que hace todo eso por nosotras. Y vamos a ver, les traje aquí este video del yugo, porque me pareció muy interesante, la verdad es que me pareció en extremo dificultoso, no sé cómo, muy difícil poner este yugo y cómo ellos están con ese yugo. Acá les voy a adelantar para que puedan ver cómo les pone el yugo. Justamente aquí le empieza a poner el yugo. Las melenas se confeccionaban con madera y tela. En el núcleo de estas melenas se ponía lana cubierta con varias capas de tela. Encima de estas se fijaban las piezas de madera que las vacas lucían en la frente. Ahora vamos a ponerle la melena a la otra. Bueno, aquí si Los ven, animales de les están trabajo eran poniendo la el pieza yugo, se fundamental los de la tienen que agricultura apretar muy tradicional, fuerte hasta tal para punto que que la muerte de uno de ellos pasen, ponía en serias dificultades a la para familia, que ya que vayan no siempre bien, o se sea, disponía. para que literalmente caminen los dos a la par. Si se dan cuenta, tienen un yugo bastante grande como para poder comer. Ellos, si van los dos juntos hacia abajo, van a poder comer, sino quien está ariándolos necesita darles la comida. Y eso es lo que dice el Señor. Él les quitó el yugo, lo que tienen aquí, Él les quitó esto que ven aquí, justamente, pues lo que les ponen en la cabeza, tiene que estar aquí. Él les quitó esto, este yugo, que es bastante pesado, es bastante, bueno, es hecho de madera, es para que los dos pasen y puedan arar bien el campo, pero les quitó esto y hace este trabajo de quitárselo y poner. Si se dan cuenta es bastante trabajo, no sé si ustedes lo están viendo o no sé si no les parece mucho trabajo, pero es bastante trabajo el ponerle primero la maderita, poner la otra madera, atarlo bien para que cuando estén arando no se les salga. Y Dios dice, fui para ellos como los que alzan el yugo de sobre su cerviz. ¿Qué más puede decir nuestro amado? Su gran proyecto fue tratar a Israel como a su pequeño, lo ayudó a dar sus primeros pasos, lo alimentó, le vistió, le dio una tierra abundante, lo bendijo, pero como el hijo pródigo, él tomó todas las bendiciones y abandonó el hogar para vivir perdidamente entre los ídolos. El anhelo de nuestro Dios fue construir un hogar, y aquí justamente lo estamos viendo. Em, Aún hoy Dios está construyendo un hogar donde tú y yo vivamos como hermanos al amparo de nuestro amado Padre, y esta es la misión de Él mismo al venir al mundo, al venir a nuestra vida, a traernos nuevamente a Él para reconocer que fue Él quien nos ha dado todo. Y aquí viene la segunda pregunta que aquí les estoy, bueno, que les voy a poner. ¿Qué te atrajo al Señor? ¿Con cuánto amor te llamó? ¿Con cuánto amor genuino te ha llamado el Señor? Dios utiliza cuerdas humanas de amor para atraerte a Él. En Jeremías 31 dice, con amor eterno te he amado, por lo tanto te prolongué mi misericordia. Qué hermoso es que el Señor nos ame y por lo tanto prolongue su misericordia con nosotras. Si ustedes, mujeres, quieren contar su testimonio después, quieren escribir en el chat qué los atrajo al Señor y con cuánto amor los ha llamado, o si ustedes quieren simplemente reflexionar en sus hogares, esa es la pregunta justamente para este versículo. ¿Qué te atrajo al Señor? Porque el Señor a mí no me atrajo con golpes, no me atrajo con vara, Él me atrajo con mucho amor y fue muy paciente para que yo pudiera escuchar su voz. Pero el pueblo, como lo hemos visto, el pueblo estaba de verdad obstinado en no seguir al Señor. Por eso dice, sin embargo, como mi pueblo se niega a regresar a mí, es decir, porque no se quisieron convertir, no volverá a tierra de Egipto, sino que el asirio mismo será su rey. Y lo vemos también el mismo espíritu, esto mismo de que el pueblo está negado en regresar a él, se va a volver, bueno, Asiria va a ser su rey, lo vemos también en Isaías. En Isaías dice, en Isaías 7, versículo 17. En Isaías 7, versículo 17 dice,
El Señor hará venir sobre ti, sobre tu pueblo y sobre la casa de tu padre días, cuales nunca vinieron desde el día que Efraín se apartó de Judá, esto es, al rey de Asiria. Luego de mostrar su gran amor y compasión con su pueblo, el Señor anuncia que Israel no volverá a Egipto, sino que será sometido ahora por Asiria, debido a su falta de arrepentimiento. Justamente todo esto porque no se quiere convertirse, no quiere arrepentirse. Y hay un punto donde, hermanas, cada una decide si nos arrepentimos o no, porque quizás estamos aferradas a las pasiones momentáneas, a las pasiones que nos llaman la atención en el momento. Justamente tenemos una mentalidad cortoplacista, que es básicamente pensar en lo que me satisface ahora y no en lo que me va a satisfacer a mi futuro. Este, y por eso hay un punto donde nosotros decidimos si nos arrepentimos o no. Dios nos da el corazón, Dios nos da sus mandamientos, pero también está una decisión que nosotros tenemos que tomar si es seguir a Dios o seguir las pasiones de este mundo. Por eso vamos a recordar qué significa el arrepentimiento. El arrepentimiento es una palabra que en hebreo se puede traducir como teshuva, es decir, regresar o volver a Dios. Entonces, ¿en qué consiste perdón, ¿en qué consiste este arrepentimiento? Significa volverse a los mandamientos de Dios. Y hay una bendición intrínseca en obedecer los mandamientos. Cuando no estás adulterando, por ejemplo, si ustedes ahora imagínense en este escenario, cuando no estás adulterando, mantienes el respeto de tus hijos, mantienes la unidad de tu familia, tienes un corazón sano, no hay división, no hay peleas, no hay mentiras. A partir de vivir en Dios, tú y tu casa son salvos. Entonces, de esto está hablando. El arrepentimiento es volver a Dios. Y no es simplemente cómo me vuelvo a Dios, es retornar tu mirada a las escrituras, es volver al primer amor, es agarrar la escritura y volver a escudriñarla y ver qué es lo que Dios de verdad quiere en nuestras vidas. Por eso vamos a continuar justamente explicando este versículo de aquí. Israel no debía volver al cautiverio, pero al no decidir por Dios, al no cambiar de dirección, justamente lo que estoy diciendo, con ese propósito de restablecer el camino correcto, Él los envía a Siria, Dios los envía a Siria, que es básicamente como volver a Egipto, porque es decir, van a volver a la esclavitud. Israel no conocía la verdadera prosperidad que está en obedecer los mandamientos, en hacer teshuvá, que es lo que Dios le estaba pidiendo a Israel. Estamos esperando quizás muchas veces una forma extraña de prosperidad cuando la verdadera prosperidad está en obedecer los mandamientos. Esa es la verdadera prosperidad. Obedecer los mandamientos de Dios. Dios como padre también sabe muy bien lo que significa tener un hijo y la importancia que tiene corregirlo. Israel es castigado enviando a los asirios a su tierra, pero ahora veamos cómo Dios mandaba corregir a un hijo cuando era rebelde, porque les voy a mostrar que Dios está teniendo compasión con su pueblo, porque vámonos a Deuteronomio 21, del 18 al 21, que nos habla cómo Dios manda que castiguen a sus hijos. En Deuteronomio 21, 18 dice, si alguno tuviere un hijo contumaz y rebelde, que no obedeciera a la voz de su padre ni a la voz de su madre, y habiéndole castigado, no les obedeciere, entonces lo tomarán su padre y su madre y lo sacarán ante los ancianos de la ciudad y a la puerta del lugar donde viva y dirán a los ancianos de la ciudad, nuestro hijo, es contumaz y rebelde, no obedece a nuestra voz, es glotón y borracho. Entonces todos los hombres de su ciudad lo apedrearán y morirán. Así quitarás el mal en medio de ti y todo Israel oirá y temerá. Esto es justamente lo que Dios manda hacer con los hijos rebeldes. Hoy Dios nos habla de esto tan importante. Dios ofrece muchas veces invitaciones para arrepentirnos. Y en este caso, Oseas no le estaba diciendo a su pueblo que se arrepintiera como lo hacían los otros profetas. Oseas no le está diciendo, pueblo, arrepiéntanse. Pueblo, es tiempo de que te arrepientas. Oh Israel, arrepiéntete. No le está diciendo eso como lo decía Isaías, como lo decía Ezequiel. Justamente, Oseas le está diciendo que esto va a pasar. Por decreto de Dios, esto te va a pasar. El arrepentimiento, el volver,
El no pensar que Dios de infinita misericordia no nos puede perdonar. Si Dios es un Dios grande y mira nuestro corazón, Dios nos llama hoy a que nos arrepintamos. Dios nos llama y nos dice que tenemos que buscar esta verdad, que tenemos que buscar la verdad para poder arrepentirnos. En Salmo 119 dice, la suma de tus palabras es la verdad. Por eso es que tenemos que pensar en el arrepentimiento, tenemos que arrepentirnos. Y eso es lo que creo que eso es lo que Dios más habla en este episodio, lo que Dios más habla en todos los episodios, o sea. Pero justamente en este, Dios nos habla de su compasión, pero también nos habla de nosotros como humanos, de que nosotros tenemos que arrepentirnos. El arrepentimiento, el que de verdad digamos, bueno, estoy fallando en esto me está fallando, creo que no estoy haciendo estas cosas bien, me arrepiento de esto, Señor. Ahora, ¿cómo hago para cambiarlo? Porque el arrepentimiento no es solo, bueno, me arrepiento, Señor, eh, vi algo que no te agradaba, vi algo que no te gustó, de repente vi una serie y salía una escena terriblemente explícita y sé que esto es algo que no proviene de ti, Dios, me arrepentí, pero voy a seguir viendo la serie. Voy a seguir viendo la serie, wow. Me arrepentí, Dios, pero me arrepentí. Eso no es el arrepentimiento. El arrepentimiento es no volver a hacerlo, no volver a ver estas cosas que no provienen de Dios, no volver a hacer las cosas que no provienen de Dios. Y vamos a leer por eso Juan 3:18, donde también nos habla de esa verdad que tenemos que buscar. Y dice, en Juan 3:18, no hay condenación para todo el que cree en él. Pero todo el que no cree en él ya ha sido condenado por no haber creído en el único Hijo de Dios. Esa condenación se basa en el siguiente hecho. La luz de Dios llegó al mundo, pero la gente amó más la oscuridad que la luz, porque sus acciones eran malvadas. Todos los que hacen el mal odian la luz y se niegan a acercarse a ella, porque temen que sus pecados queden al descubierto. Pero los que hacen lo correcto se acercan a la luz para que otros puedan ver que están haciendo lo que Dios quiere. Cuando volvemos a Dios, justamente empieza este proceso de regeneración, de transformación. Nos quita el corazón de piedra, nos quita ese corazón que es duro, ese corazón que es difícil, porque incluso a veces, no sé, por ejemplo, me pasa con mi esposito, que a veces no quiero perdonarlo, no quiero, o sea, algo tan sencillo que es como, bueno, te perdono porque, no sé, no me dijiste te amo, por ejemplo. Bueno, algo, no tampoco algo así, pero te perdono. Esa situación de decir, te perdono sinceramente, y eso también es parte de estos mandamientos de Dios. Cuando Dios nos quita ese corazón de piedra, eh, es un proceso. Dios nos ayuda a que nos demos cuenta de qué estamos fallando y cómo podemos cambiarlo. Entonces nosotros no podemos hacerlo por nuestra propia cuenta, pero cuando su palabra empieza este proceso de limpiarnos a nosotros, de los ídolos, de nuestras inmundicias, nos quita este corazón de piedra, nos da un corazón de carne para que entonces ahí pueda poner el Señor su espíritu sobre nosotros y como lo dice el AGP, que aprendamos a andar en sus estatutos, que guardemos sus preceptos y los pongamos por obra. Así que, hermanas, es un mensaje que a mí me toca una y otra vez, el arrepentimiento, porque nada de nuestra vida puede cambiar si no hay arrepentimiento en nuestro corazón. Lo que Dios busca en nosotros es un corazón obediente y arrepentido. Quizás a veces no sepamos que estamos pecando, pero Dios nos muestra que esos son pequeños detalles, que en algo estamos fallando, y eso es lo que tenemos que arrepentir y cambiar. Es el mensaje que Dios nos da, que nos arrepintamos una y otra vez. Pero bueno, luego de que Dios esté hablando ya del arrepentimiento, que Dios en el versículo 5 diga, sin embargo, como mi pueblo se niega justamente a arrepentirse, mi pueblo se niega a volver a mí, no volverá a la tierra de Egipto, sino que el asirio mismo será su rey, continúa diciendo, la guerra, como un torbellino, pasará por sus ciudades. Los enemigos derribarán sus puertas, los destruirán atrapándolos en sus propios planes malignos. Dice, como un torbellino vendrá arrasando todo. Ustedes no sé si han visto las imágenes de los torbellinos, de los huracanes, de todo eso que viene y arrasa todo. ¿Pero por qué? Porque decidieron seguir sus propios consejos. Ellos decidieron seguir su propia voz. En Proverbios 3, este es como uno de los pasajes de Proverbios que más me ha ayudado a mí
Bueno, no depender de mí misma. En Proverbio 3 dice, confía en el Señor con todo tu corazón, no dependas de tu propio entendimiento. Busca su voluntad en todo lo que hagas y Él te mostrará el camino cual tomar. Perdón que se cortó aquí. Entonces vemos cómo Oseas está hablando de las consecuencias de haber no cumplido el pacto. La espada simboliza esta destrucción y el juicio de Dios debido a los propios caminos y decisiones del pueblo. La guerra va a pasar. Aquí ya está diciendo que la guerra va a pasar por tus ciudades. Todo lo destruirá por justamente no volver a su palabra. Y esto ha sido un patrón, esto es algo que también ha sido un patrón y sigue siendo un patrón en el pueblo de Dios. Por eso vamos a Zacarías 7, que dice, luego Zacarías recibió este mensaje del Señor, en Zacarías 7:8, perdón. En Zacarías 7:8 dice, luego Zacarías recibió este mensaje del Señor. El Señor de los ejércitos celestiales dice, juzguen con imparcialidad y muestren compasión y bondad el uno por el otro. No opriman a las viudas ni a los huérfanos, ni a los extranjeros ni a los pobres. Tampoco tramen el mal unos contra otros. Sus antepasados se negaron a escuchar este mensaje. Volvieron la espada tercamente y se taparon los oídos para oír. Endurecieron su corazón como la piedra para no oír las instrucciones ni los mensajes que el Señor de los ejércitos, perdón, que el Señor de los ejércitos celestiales les había enviado por su espíritu por medio de los antiguos profetas. Por eso, el Señor de los ejércitos celestiales se enojó tanto con ellos. Así como ellos se negaron a escuchar cuando los llamé, tampoco yo los escuché cuando clamaron a mí, dice el Señor de los ejércitos celestiales. Como un torbellino los dispersé entre las naciones lejanas, donde vivieron como extranjeros. La tierra quedó tan desolada que nadie pasaba por allí. Convirtieron su hermosa tierra en un desierto. Este es el mismo patrón que vemos en Ezequiel, Jeremías, también se habla de este juicio. Si ustedes quieren buscar en Ezequiel 21, en Jeremías 4, habla justamente de este mismo mensaje, de que nadie quiso volver a Dios, nadie quiso arrepentirse, nadie quiso pensar y decir, bueno, si me arrepiento, Dios me va a perdonar. Todos siguieron haciendo lo que más les gustaba, todos siguieron siguiendo sus deseos, todos seguían sus propias inclinaciones y nadie volvió a Dios. Y aquí en Zacarías dice, así como ellos se negaron a escuchar cuando los llamé, tampoco yo los voy a escuchar. Por eso como torbellino los dispersé entre las naciones lejanas. Dios siempre amó como un padre ama a su hijo obstinado. Y eso no lo librará de las consecuencias de su conducta. Ya vimos cómo castigaba, pues, cómo en Deuteronomio se muestra que se castiga a los hijos. Israel iba a sufrir las consecuencias de su conducta por haber rehusado responder a la apelación de Dios. Van a ser conquistados por Asiria y van a sufrir el juicio del Padre. No tenemos a veces, yo lo digo por mí misma, no tenemos esta convicción en nuestra vida, pero hay consecuencias de todo lo que hacemos. Ciertamente Dios es un Dios de misericordia, pero la realidad es que Él no quita las consecuencias de nuestra vida. Por eso Israel estaba teniendo estas consecuencias, Israel estaba sufriendo las consecuencias de todo lo que habían hecho, de todo lo que había pasado. Entonces, mujeres, si nosotros estamos aquí, estamos escuchando esta palabra que Dios mismo nos está diciendo, no seamos tercos como en Zacarías o como en Oseas, donde donde Dios está diciendo, bueno, porque no sigues mis mandamientos, porque no te arrepentiste, va a venir como torbellino y te van a destruir. Entonces Dios quiere que nos arrepintamos y que volvamos a Él. Entonces continúa diciendo en el siguiente versículo, dice, la guerra como un torbellino pasará por sus ciudades, los enemigos derribarán sus puertas, los destruirán atrapándolos en sus propios planes malignos, pues mi pueblo está decidido a abandonarme, es decir, a rebelarse contra mí. Aunque me llamen el Altísimo, ninguno, absolutamente me quiere enaltecer, es decir, que no me honra en verdad. Vimos, entonces, hagamos una recapitulación. Hemos visto que Dios le está diciendo, en Oseas le está diciendo, bueno, los asirios te van a gobernar, no vas a volver a Egipto, pero básicamente vas a ser otra vez esclavo de otro pueblo. Todo esto porque no te arrepentiste, todos tus enemigos van a derribar tus ciudades, todos los van a atrapar, vas a caer en tus propios planes porque decidiste hacer tu propia voluntad.
¿Por qué? Porque mi pueblo está decidido a abandonarme. Eso es lo que dice Dios con todo el dolor. Mi pueblo está decidido a abandonarme. Aunque me llamen el Altísimo, ninguno me quiere enaltecer. Lo que dice es que toda esta guerra pasará por sus ciudades porque el pueblo no quiere soltarse de la rebelión contra él. O sea, el pueblo quiere seguir obstinado en sus propios caminos. Y es verdad que yo me pongo a pensar, el pueblo vivir y al estar cerca de otras personas, de otros pueblos bueno, con sus dioses, con otro tipo de fiestas, quizás satisfaciendo su carne, el pueblo no quería abandonar a Dios. Y eso es algo que ahora se me viene a la mente, que también es parte de nuestro proceso, que nosotros tenemos que saber con quién nos juntamos, quiénes son las personas cercanas a nosotros, quiénes son los que nos guían, porque si nosotros no tenemos a alguien cercano que nos ayude y que nos guíe a Dios, muy probablemente, si estamos con personas que nos alejan de Dios, vamos a estar decididos a abandonar a Dios. Y por eso les digo que está muy bueno The Chosen, si ustedes se lo pueden ver, Los Escogidos, justamente estábamos, bueno, justamente ha salido la parte donde está Judas, y me impresiona que Judas lo muestran como una persona, obviamente, ¿no? Judas es una persona que tenía mucho dinero, que él tuvo dinero, que él sabe manejar dinero, que maneja el dinero justamente en lo que sería el ministerio de Jesús, pero él se junta con una persona mala y él, aunque tenga un corazón de seguir a Dios, él, su corazón lo guió a abandonar a Dios. No porque él lo quería hacer, sino porque si te juntas con gente que te lleva a esos caminos, tú también vas a estar destinado a ello. Hay un dicho que dice, que mi mami siempre lo decía, que era, dime con quién andas y te diré quién eres. Y aunque muchas veces yo en mi juventud dije, eso no es cierto, la verdad es que es totalmente cierto. Dime quiénes son tus íntimos y yo te diré quién eres. Por eso Jesús solo tenía 12 íntimos. Pero bueno, aparte de esto, continuamos justo con este versículo que dice, este, bueno, que la guerra va a pasar justamente porque el pueblo no quiere soltarse a esta rebelión. Y como dice la otra versión, el pueblo está decidido a abandonar a Dios. Y no solo eso, sino que agrega, aunque digan que me siguen, ni uno de verdad me honra. Y esto lo vemos en Isaías cuando dice, en Isaías 29, nos vamos, en Isaías 29 al 13 dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Justamente eso también lo dice nuestro Mesías. Nuestro Mesías en Mateo también justamente dice esta misma palabra y cita a Isaías. Pero también el Mesías habla de ellos, habla de que tienen el vocabulario, que tienen el conocimiento de Dios, que tienen o sea, que tienen esta palabrería, pero sus actos están muy lejos de él. Por eso Mateo dice, hay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos, de muerto y de toda inmundicia. Después continúa en el versículo 28, que lo corté, perdón, que dice, así también ustedes, por fuera dan la impresión de ser justos, pero por dentro están llenos de hipocresía y de maldad. Por eso es que justamente es lo que está diciendo. Este pueblo en vano me dice Yeshua, en vano me dice Yeshua HaMashiach, en vano me dice Yud Hei Vahe, en vano me dice Abba Padre, en vano me dice Abba Yahweh, porque a pesar de esto, el pueblo continúa haciendo su propia voluntad. O sea, a pesar de que tengan todo este vocabulario, aunque te llamen el Altísimo, aunque digan, oh, el Altísimo se te bendiga, absolutamente en su corazón no lo quieren honrar, no lo quieren enaltecer, no quieren cumplir sus mandamientos, porque enaltecer a Dios es básicamente honrar su palabra, honrar su voluntad, honrar todo lo que Él nos ha dejado. Como cuando estás en la casa de tus padres, tus papás te dicen, en mi casa mis reglas, justamente es lo que Dios nos habla. Nos dice, si tú quieres ser mi hijo, también tienes que cumplir unas reglas, porque yo te amo y te doy lo mejor. Y luego viene esta parte ya donde Dios se muestra tan compasivo con su pueblo, donde Dios se inflama de compasión y dice, o sea, luego de que hemos visto que
Dios está diciendo, el pueblo se ha rebelado a venir guerra contra ti, no quisiste volver hacia mí. Luego el Señor dice, ¿cómo, cómo podré abandonarte, Efraín? ¿Te entregaré yo, Israel? ¿Cómo podré yo hacerte como a Atma o ponerte como a Seboín? Mi corazón se conmueve dentro de mí, se inflama toda mi compasión. Si nosotras, como simples mortales, y me pongo en el papel de mamá, las mamás aquí sabrán lo que se siente el hecho de criar a tu hijo, amarlo constantemente, amarlo incansablemente, darle de comer, darle de beber. Que incluso, aunque los hijos estén grandes, su corazón está atado al de una madre. Imagínate a Dios. Como lo dice Mateo 7, pues si ustedes, aun siendo malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, cuánto más su Padre que está en los cielos dará cosas buenas a los que le pidan. Él como Dios no se agota su compasión. Aunque su pueblo vaya contra él, él mismo dice, ¿cómo podré abandonarte, oh Efraín? ¿Cómo? ¿Cómo podré yo hacerte como a Atma o ponerte como a Seboín? Justamente Dios mismo habla aquí a su pueblo y le dice, te destruiré como lo hice a Atma y a Seboín. Justamente Atma, o ponerte como a Seboín, habla de estas dos ciudades vecinas de Sodoma y Gomorra que también fueron destruidas. Le está diciendo, aquí le está diciendo, en conclusión es, ¿cómo te puedo abandonar? ¿Cómo yo te voy a abandonar, oh Esther? ¿Cómo te puedo abandonar, Ana María? ¿Cómo te puedo abandonar, Dolores? ¿Cómo te puedo abandonar, Estefa? ¿Cómo te puedo abandonar, Joca? ¿Cómo te puedo abandonar, Indira? ¿Cómo te puedo abandonar, Silvia? ¿Cómo te puedo abandonar, Alba? ¿Cómo te puedo abandonar, Lucindita? ¿Cómo te voy a poder abandonar? ¿Te entregaré yo? ¿Cómo podré yo hacerte como Atma o ponerte como a Seboín? Justamente, ¿cómo te voy a hacer como estos pueblos que yo destruí, que yo quemé en mi ira, que yo tiré fuego para que se destruyera toda esta ciudad? En Deuteronomio 29, si nos vamos a ese episodio, a ese capítulo de Deuteronomio 29, nos dice, en el capítulo 22 dice, dirán las generaciones venideras, vuestros hijos que se levanten después de vosotros, y el extranjero que vendrá de lejanas tierras, cuando vieran las plagas de aquella tierra y sus enfermedades de que el Señor las habrá hecho enfermar, a su frisal, abrazada toda su tierra, no será sembrada ni producirá, ni crecerá en ella hierba alguna, como sucedió en la destrucción de Sodoma y Gomorra, de Atma y de Seboim, las cuales el Señor destruyó en su furor y en su ira. Justamente esta es la esperanza de la que también nos habla Pablo en Romanos 9, donde dice, ¿y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción? Para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para que con los vasos de misericordia que él preparó de antemano para gloria, a los cuales también ha llamado, esto es a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles. Como también en Oseas dice, llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y a la amada no amada. Y en el lugar donde se les dijo, vosotros no sois mi pueblo mío, allí serán llamados hijos del Dios viviente. También Isaías clama tocante a Israel. Si fuera el número de los hijos de Israel como la arena del mar, tan solo el remanente será salvo, porque el Señor ejecutará su sentencia sobre la tierra en justicia y con prontitud. Y como antes dijo Isaías, si el Señor de los ejércitos no nos hubiera dejado descendencia, como Sodoma y Gomorra habríamos venido a ser y a Gomorra seríamos semejantes. Perdón que no se puso todo el versículo ahí. Pero es en Romanos 9 del 22 al 29. Lo que Dios está diciendo es que aunque hayan caído tan bajo, ¿cómo los voy a destruir? ¿Cómo los voy a destruir? ¿Cómo voy a hacer? No puedo hacer como lo hice con estas ciudades. Y por eso mi corazón se conmueve dentro de mí. Ese es el amor de un padre, cuando ve a su hijo perdido, como la historia del hijo pródigo, que aunque el hijo volvió después de malgastar todo el dinero, todo el poder, el padre lo recibe con amor y él le dice, ¿cómo voy a dejarte tener compasión con mi hijo? ¿Cómo lo voy a abandonar? Si un padre, si una madre
como nosotras mujeres que estamos aquí, futuras madres también, jamás olvidará lo que nos une con los hijos. Dios no se olvida de nosotros. La esencia de Dios es el amor y la misericordia. Y aunque parezca mentira, este pueblo merecía lo mismo que Sodoma y Gomorra. O sea, nosotros, Israel, Israel de ahora, Israel de antes, merecía lo mismo que Sodoma y Gomorra, y como Atma y Seboín, justamente quienes está mencionando. Es decir, de ser destruidos completamente. Pero con Israel, Dios no llega tan lejos. Él no puede hacerlo. El simple hecho de pensar en ello le causa dolor en su corazón. Es como si dijera a Israel, en realidad te debería castigar, pero tengo mis manos atadas y no puedo hacerlo porque te amo, porque ¿cómo te voy a poder abandonar? Y eso a mí me conmueve porque siento que en muchas veces falla Dios y que Dios me dice, ¿cómo poder abandonarte, hija mía? ¿Cómo a pesar de que hagas esto, te podré abandonar? ¿Cómo te puedo destruir? Porque mi corazón se conmueve, porque te amo, porque se inflama la compasión dentro de mí. Entonces, eh, seguramente surge en nosotros la siguiente pregunta. ¿Es que Dios no tiene poder? No, no es así de ninguna manera. Pero Dios manifiesta justamente en estos pasajes una especie, no de bueno, como una especie de impotencia. Cuando Israel debió haber recibido una sentencia destructiva, las palabras del Señor fueron, mi corazón está conmovido, se inflama de compasión por ti. Como podemos ver, no logra pronunciar una sentencia destructiva sobre Israel. Pero, ¿qué es lo que le impide la misma? Sencillamente es que Dios no puede negar su esencia, Dios no puede negar su personalidad, su mentalidad ni su carácter. Podemos ver en Timoteo 2, del 2 al 13, las siguientes palabras. Aquí se las pongo en la pantalla. En 2 de Timoteo 2 al 13 dice, si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. La personalidad de Dios, su mentalidad, su carácter pueden ser descritos en una sola palabra, la cual es el amor. Dios es amor. Como dice la canción, Dios es amor, la Biblia lo dice, Dios es amor y Pablo lo repite. Esta es la esencia de Dios. El amor es el rasgo esencial del Todopoderoso. Podemos ver a través de este capítulo lo difícil que es para Dios castigar a Israel. Y lo mismo leemos en Jeremías 31. Bueno, lo mismo vemos en Jeremías del 31 del 31 al 20, donde dice, ¿no es Efraín hijo precioso para mí? ¿No es niño en quien me deleito? Pues desde que hablé de él, me he acordado de él constantemente. Por eso mis entrañas se conmovieron por él. Ciertamente tendré de él misericordia, dice el Señor. Para el Señor, este era un deber, sí o sí, era un deber intrínseco. Él necesitaba derramar la misericordia en forma continua sobre Israel. Esto continúa siendo igual en nuestros días, pues Dios es, bueno, es el que es fiel a su palabra, Él es fiel a su promesa, Él cumple sus promesas y por ese motivo el pacto de Abraham se mantiene intacto. Él no abandonaría a su pueblo, Él lo dijo y Él lo prometió. Creo que no merecemos tanto amor de nuestro Dios, creo que el Señor se compadece de nosotros una y otra vez, siento que Él nos ama constantemente y cada vez que escucho esto me conmuevo porque siento que de verdad no puedo entender el amor de Dios tan grande que Él no nos va a poder abandonar. ¿Cómo podrá abandonarte? Como Él lo dice. Y por eso vamos a ver el carácter de Dios justamente aquí. Me gustaría que nos enfoquemos en este carácter de Dios, que todo lo que vemos aquí es parte de la compasión, es parte de la compasión de Dios. Y compasión viene del hebreo nihum o noham, que incluye más que una emoción. Significa lamentarse, compadecerse, consolar, confrontar. Este término, pues, como decía, habla de la voluntad de cambiar la situación. Aunque en su naturaleza esencial, Dios no cambia de parecer. Sabemos que Dios no cambia de palabra, su palabra es una y Él no va a cambiar. Hay un sentido en el que Dios cambia su forma de actuar, básicamente. Eh, y esto lo vemos en ejemplos en varios textos de la Biblia, lo vemos en Éxodo, en Segunda de Samuel, en Jonás. Lo que sucedió en cada caso es que la gente o las circunstancias cambiaron lo suficiente como para que Dios tratara con ellos de manera diferente. Justamente en este caso estamos viendo en Oseas, él dice,
se inflama toda mi compasión y lo que esto sugiere es que también produjo en Dios un cambio compasivo en favor de Israel. O sea, no te voy a destruir, pero sí te voy a castigar. Y esa raíz, esto me pareció súper interesante, se conecta con un pueblo donde el Señor pasó mucha parte de su ministerio, en Cafarnaúm. El nombre Cafarnaúm que significa Villa de Nahum, que significa Villa del Consuelo, Villa de los Compadecidos. Ciertamente, todos los que, bueno, si, bueno, no sé si se vieron de Chosen, como les dije, pero también si han leído Mateo, si han leído Juan, en toda la escritura muestran de que todo el ministerio de Jesús, la mayor parte fue justamente en ese lugar, fue justamente en Cafarnaúm, en Capernaum. Yeshua tuvo compasión de la gente de aquella ciudad y los confortó, los consoló, echó fuera demonios, sanó a todos los enfermos, incluso levantó a los muertos. Y lo vemos en Mateo, en Marcos, ustedes pueden ir a Mateo 8, a Marcos 5, donde se muestran todas estas maravillas que hizo Dios. Pero otra cosa del consuelo que vamos a ver, que se las voy a cambiar. El consuelo también se relaciona con el término raham, la cual está relacionado con la palabra hebrea rehem, que significa vientre. Así que la compasión de Dios también está centrada en la esencia de una persona. Y esta palabra nos invita a imaginarnos los sentimientos de una madre o de un padre hacia un hijo indefenso. Esta es la compasión que Dios tiene con su pueblo. En Isaías 49 dice: ¿puede una madre olvidar a su niño de pecho y dejar de amar al hijo que ha dado a luz? Aun cuando ella lo olvidara, yo no te olvidaré. Grabada te llevo en las palmas de mis manos. Tus muros siempre los tengo presentes. Este es el amor de Dios, un amor compasivo que dice, si una madre puede olvidarse de su niño de pecho, imagínate, si ella lo olvida, yo jamás se olvidaré. Y lo mismo habla en Salmo 103, donde dice, como el Padre se compadece de los hijos, se compadece el Señor de los que le temen, porque Él conoce nuestra condición y se acuerda de que somos polvo. En las Escrituras vemos esta compasión del Señor que protege y refleja los sentimientos del más poderoso hacia el más débil. Es decir, que la compasión es de un ente, podríamos decirlo así, del Dios poderoso hacia personas muy pequeñas, que somos nosotros. La mayoría de veces donde se usa esta palabra compasión o la palabra rajamín, tienen a Dios como el Señor compasivo y a los humanos como aquellos que reciben su misericordia y que reciben su compasión. Y me encantaría que recorriéramos estos dos versículos porque muestran mucho la misericordia y la compasión de nuestro Dios, donde dice, en Salmo 145:9 dice, el Señor es bueno con todos, desborda compasión sobre toda su creación. Y en Zacarías 10 también nos dice, porque yo fortaleceré la casa de Judá y guardaré a la casa de José y los haré volver, porque de ellos tendré piedad. Y serán como si no los hubiera desechado, porque yo soy Señor su Dios y los oiré. Vemos en en estos dos capítulos que Dios habla de su misericordia, que Dios habla de que Él nos va a guardar, de que Él va a tener compasión, de que Él va a tener misericordia y que nos va a mirar con amor y que nos va a proteger de todos los peligros. Entonces, Dios es un Dios compasivo, Dios es un Dios lleno de misericordia, por eso Él no nos da el castigo que merecemos. De verdad, mujeres, si ustedes están atentas y están diciendo, creo que yo no merezco tanta compasión, pero el recibir esa compasión es un acto de amor de Dios, porque Dios no nos da el castigo que merecemos, Dios nos ama con ese amor inigualable, por eso, amadas hermanas, mujeres, recuerden esa promesa, recuerden las promesas de Dios. Él es un Dios compasivo que perdona nuestra maldad y nos ayuda a cambiar. Y eso es lo más importante, que Él nos perdona, pero no solo nos deja como estamos, sino que nos ayuda a cambiar. Y si ustedes, hermanas que están aquí, también necesitan ayuda para cambiar algo que en su corazón tiene, nosotras las mujeres también somos sus amigas. Estamos aquí para, si podemos ayudar en algo, pues estamos dispuestas a también ser amigas y poder ayudarnos unas a otras a cumplir la palabra de Dios. Como iba diciendo, Dios es este Dios compasivo que perdona nuestra maldad
y Él nos rescatará como lo ha prometido. Dios nos va a rescatar como Él una y otra vez nos promete. En Lamentaciones 3 dice: por el gran amor del Señor no hemos sido consumidos, y su compasión jamás se agota. Cada mañana se renuevan sus bondades. Muy grande es su fidelidad. Y luego nos vamos a Deuteronomio 4. En Deuteronomio 4, desde el 25 hasta el 31, dice: cuando hayáis engendrado nietos y nietas y hayáis envejecido en la tierra, si se corrompieran y hicieran escultura o imagen de cualquier cosa e hicieran lo malo ante los ojos del Señor su Dios, para enojarlo, yo pongo hoy por testigos al cielo y la tierra que pronto pereceréis totalmente de la tierra hacia la cual pasan al Jordán para tomar posesión de ella. No estarán en ella largos días sin que sean destruidos. Y el Señor los esparcirá entre los pueblos, y quedarán pocos en número entre las naciones a las cuales les llevará el Señor, y servirán allí a dioses hechos de manos de hombres, de madera y de piedra, que no ven, que no oyen, que no comen ni huelen. Mas, aquí viene la promesa, mas si desde ahí buscares al Señor tu Dios, lo hallarás. Si lo buscares de todo tu corazón, es decir, de todos tus pensamientos y de toda tu alma, es decir, con todo tu ser, con todo lo que tú eres, cuando estuvieres en angustia y te alcanzaren todas estas cosas, que en los postreros días te volvieras al Señor tu Dios y oyeres su voz, porque Dios misericordioso es el Señor tu Dios, no te dejará, ni te destruirá, ni se olvidará del pacto que les juró a tus padres. Y estas, amadas hermanas, es la compasión de Dios. Dios es un Dios compasivo, es un Dios que se muestra como Dios compasivo a lo largo de toda la Escritura. Y Dios es lo que anhela también de nosotros, que seamos compasivos con el resto. Pero Dios nos muestra compasión y Él nos muestra una y otra vez cómo Él se ha apiadado de nuestras vidas, porque nosotros merecíamos morir, merecíamos la muerte, merecíamos ser desechadas justamente como Atma y Seboín. Pero Dios ha tenido tanta misericordia de nosotros que justamente lo muestra aquí. Dios ha sido un Dios compasivo y lleno de misericordia. Y por eso vamos al siguiente versículo, donde continúa diciendo: no, no desataré mi ira, luego de ver esta compasión, ¿no? Luego de ver que Dios se ha compadecido con su pueblo, que Dios tiene un corazón inflamado por su pueblo, que Dios dice: bueno, no te voy a dar lo que mereces, la verdad es que cada vez que te veo pienso que no te puedo abandonar porque te amo, hijo. Luego continúa diciendo: no, no desataré mi ira feroz, no destruiré por completo a Israel, ya que no soy un simple mortal, soy Dios. Yo soy el santo que vive entre ustedes y no entraré en la ciudad. En algunas interpretaciones se entiende que el no entraré a la ciudad, justamente aquí está hablando, no voy a desatar mi ira feroz contra ti, es decir, que no te voy a mandar fuego, como dicen por ahí, no te voy a mandar el fuego que mereces, no te destruiré por completo, porque no soy este simple mortal. Yo vivo en la ciudad, yo vivo entre ustedes, pero no entraré en la ciudad. Y justamente en algunas interpretaciones se entiende que el no entraré en la ciudad se refiere a la Jerusalén celestial. Es decir, que yo no voy a venir hasta Jerusalén celestial hasta que mi pueblo se arrepienta, hasta que el pueblo, imagínense en esta compasión, ¿no? No voy a venir a la Jerusalén celestial, no moraremos juntos hasta que mi pueblo no se arrepienta, hasta que no venga la redención de Israel. Y esto es una gran sorpresa porque Dios sigue mostrando su compasión con nosotros. Dios espera que nos arrepintamos. Dios está, este último momento, no entraré a esta ciudad para justamente habitar con ustedes, porque yo quiero que vivan conmigo, o sea, yo estoy esperando que se arrepientan. Y en Isaías 55, por eso dice: mis pensamientos no se parecen en nada a sus pensamientos, dice el Señor, y mis caminos están muy por encima de los que pudieran imaginarse. Pues así como los cielos están más altos que la tierra, así mis caminos están más altos que sus caminos, y mis pensamientos más altos que sus pensamientos. Este es el carácter de nuestro Dios. Este es el carácter que Dios ha puesto en nosotros. Este es el carácter que Dios quiere que nosotros tengamos y este es el carácter que Dios nos está mostrando que tiene con nuestras vidas.
En Éxodo 34, que no se los puse en la pantalla, pero pueden ir a sus Biblias. En Éxodo 34, versículo 6, dice: Y pasando el Señor por delante de él, proclamó: El Señor, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Aquí estamos viendo justamente esto, estamos viendo que Dios mismo está mostrando su carácter, Dios está mostrando esta serie de características en su corazón. El Señor, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira, grande en misericordia y verdad, grande en compasión y bondad. El Señor tiene todas estas características y le está mostrando justamente esto, está mostrando su bondad. Y finalmente, ya estamos llegando casi al fin, continúa diciendo, continuamos en la escritura que dice, vamos a leer otra vez el versículo 9 para no irnos de este hilo que estamos llevando, donde dice: no desataré mi ira feroz, no destruiré por completo Israel, ya que no soy un simple mortal, soy Dios. Yo soy el santo que vive entre ustedes y no entraré en la ciudad, pues algún día la gente me seguirá. Yo, el Señor, rugiré como un león, y cuando ruja, mi pueblo regresará temblando del occidente. Vendrán de Egipto como una bandada de aves. Regresarán de Asiria temblando como palomas, y los traeré de regreso a casa, dice el Señor. Llegamos al punto donde Dios está hablando de un nivel profético, porque dice que algún día la gente me seguirá. Pero ¿quiénes volverán del occidente? ¿Quiénes al escuchar estos rugidos regresarán? Vamos al libro profético por excelencia, que nos presenta esa misma característica. Así que si me pueden acompañar, Apocalipsis 10, Apocalipsis 10:2 dice, aquí lo tengo en la pantalla, en Apocalipsis 10:2 nos dice: en la mano tenía un rollo pequeño que había sido abierto. Se paró con el pie derecho sobre el mar y el pie izquierdo sobre la tierra, y dio un fuerte grito como el rugido de un león. Y cuando gritó, los 7 truenos respondieron. Cuando hablaron los 7 truenos, yo estuve a punto de escribir, pero una voz del cielo que decía: guarda en secreto lo que los 7 truenos dijeron y no los escribas. Entonces el ángel que vi de pie sobre el mar y sobre la tierra levantó la mano derecha hacia el cielo. Hizo un juramento en el nombre de aquel que vive por siempre y para siempre, quien creó los cielos y todo lo que hay en ellos, y la tierra y todo lo que hay en ella, y en el mar y todo lo que hay en él. El ángel dijo: ya no habrá más demora cuando el séptimo ángel toque su trompeta. El misterioso plan de Dios se cumplirá. Sucederá tal como él lo anunció a sus siervos los profetas. Esto quiere decir que la voz de Dios suena como un león, que la voz de Dios es como un rugido que anuncia un juicio, pero luego de su último rugido, todos volveremos a él, todos sus cachorros volverán al origen. Eso es lo que está hablando Apocalipsis. Básicamente que en la última trompeta, en ese último rugido de Dios, en ese último rugido de nuestro Mesías, en este último rugido de el león de la tribu de Judá, justamente en este último rugido, todos volveremos a él volviendo como todos los cachorritos de león. Aquí dice: cuando ruja, mi pueblo regresará temblando del occidente. Esto lo vemos también en Isaías 27. En Isaías 27 está súper claro justamente esto mismo que está hablando Oseas. En Isaías 27:12 dice: sin embargo, llegará el día cuando el Señor los reunirá como grano seleccionado a mano. Uno por uno los irá reuniendo, desde el río Éufrates al oriente hasta el arroyo de Egipto del occidente. En aquel día se tocará la gran trompeta, y muchos de los que se morían en el desierto de Asiria y en Egipto regresarán a Jerusalén para adorar al Señor su Dios en su monte santo. Qué impresionante que todo esto se conecta, que tenemos conexión de acá, que justamente Dios está hablando de algo profético, que Él va a venir, que algún día todos les vamos a seguir, que el Señor va a rugir como este león, y cuando ruja, todos vamos a regresar a Él. Acá lo dice en Isaías, lo dice en Apocalipsis,
que Él nos va a seleccionar como trigo. Dice, en Isaías me impresiona porque dice que los reunirá como grano seleccionado a mano. Uno por uno los irá reuniendo. No es que los va a reunir o sea, así de bandada, sino que uno por uno, porque cada uno de nosotros somos especiales ante los ojos de Dios. Uno por uno los irá reuniendo. Desde el río Éufrates al oriente, hasta al arroyo del Egipto al occidente. Y el Señor menciona, pues también en Mateo 8, hay otra parte donde se menciona que dice, y les digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham, con Isaac y Jacob en el reino de los cielos. En Amós también se dice, el león ha rugido, ¿quién no temerá? Ha hablado el Señor, ¿quién no profetizará? Y vamos a escuchar, ay, creo que no sé si se mezcló. Bueno, les quería mostrar el sonido del león. No sé si se mezcló aquí, pero se los voy a mostrar. Bueno, se imaginan a un león rugiendo aún más fuerte que este león. Este, creo que cuando justamente está hablando de este león que ruge, que va a rugir más fuerte, todos vamos a volver porque Él nos va a llamar, Él nos va a llamar como sus hijos y nos va a permitir que nos arrepintamos. Entonces, bueno, continuamos justamente después de esto, mencionando que al final de este versículo lo que dice es, vendrán de Egipto como una bandada de aves. Dice, regresarán de Asiria temblando como palomas y los traeré de regreso a casa, dice el Señor. Y en algunos estudios hemos visto cómo este hecho metafóricamente puede hacer mención a aviones. Los traeré de vuelta a mi tierra como palomas. En Isaías, no sé si lo puse aquí porque me parece que se me mezclaron. En Isaías 60 dice, ¿quiénes son estos que vuelan como nubes y como palomas a sus ventanas? Si ustedes lo pueden buscar, está en Isaías 60, que habla justamente, ¿quiénes son estos que vuelan como nubes, que vienen como palomas a sus ventanas? En Salmo 55 dice, ¿quién me diera alas de paloma? Entonces, estamos hablando justamente de esta situación, de que el Señor nos va a traer y que muchos van a volver a la tierra física, pero después el Señor nos va a llevar como palomas a su tierra celestial, a la Jerusalén celestial. Dice, vendrán de Egipto como una bandada de aves, como palomas. Entonces Dios desea que volvamos a Él y una vez que vuelvas al corazón de Dios, Él removerá el juicio de ti. Por eso es que los rugidos de león de la tribu de Judá nos tienen que inspirar a un temor santo, que nos trae de vuelta al Padre. O sea, cuando ustedes escuchan este sonido del trueno, este sonido del león, es una llamada de Dios que nos está diciendo, vuelve a mí. O sea, que cada vez que escuchemos esto, nosotros podamos tener este temor santo, que nos inspiremos de nuestra naturaleza con estos estruendos, por decirlo así, que Dios nos ayude con estos estruendos a volver a Él y que nos traiga a nuestra mente que tenemos que tener un temor santo delante de Él. Por eso terminamos ya con este versículo. A ver, acá. Con ese versículo que dice, cargos contra Israel y Judá, esto justamente lo dice, bueno, lo dice como título y muchos de los, bueno, de los estudiosos dicen que justamente este episodio 11 con el episodio 12 son uno solo, o sea que son todo de corrido. Entonces, esto sale como un capítulo aparte, como para darle continuación a Oseas 12. Y en ese dice, Israel me rodea con mentiras y engaños, pero Judá todavía obedece a Dios y es fiel al Santo. La mentira de Efraín, la mentira de todo el pueblo de Efraín, de las tribus del norte, fue la idolatría. El reino del norte tuvo muchos reyes malos, al igual que las alianzas que tuvo. En su corazón hacía ídolos, en sus puertas celebraban a fiestas de otros dioses, o al mismo Dios, pero en otras fechas, justamente lo que hizo Jeroboam. Básicamente lo que aquí está diciendo es que Israel es un engañador, es un falso. Israel dice que lo adora, pero no lo adora. Todo el tiempo de los reyes, Israel estuvo prevaricando en contra de Dios. Todo el tiempo que estuvo Israel justamente en esa época,
de todos los reyes y en toda la época, Israel no le sirvió a Dios como tuvo que haberle servido. Sin embargo, aquí también se menciona que dice, pero Judá todavía obedece a Dios y es fiel al Santo de Dios. Em, y lo que aquí se menciona es que mientras que el reino de Judá, si bien también tuvieron muchos reyes malos, también tuvieron reyes buenos, como Asa, Josafat, Joás, Amasías, Jotam, Ezequías, Josías. Esos fueron reyes buenos que hacían que el pueblo volviera a Dios, que el pueblo volviera a sus mandamientos, que volviera a la Torá, que desecharan los ídolos que tenían. Entonces, justamente eso es lo que está hablando. Justamente en este tiempo Israel era mentiroso, Israel no había ningún rey que hiciera lo bueno delante de los ojos de Dios, pero Judá obedecía, Judá más o menos quería hacer algo bueno y tenía algunos reyes que sí lo guiaban hacia Dios. Entonces, aún así, la influencia de los reyes buenos permitió que Judá sobreviviera casi 150 años más que Israel. Y surgió este pequeño grupo remanente de gente fiel que algún día regresaría y restauraría su tierra y su templo. Porque mientras que los del norte fueron llevados cautivos en el 722, el reino del sur fue llevado cautivo unos años después. Nosotros, y ya para terminar, hemos envuelto a Dios con mentiras. A veces, muchas veces engañamos, no, Señor, la verdad es que yo no te mentí, yo no vi esto, Señor, yo soy perfecto ante tus ojos, pero Dios siempre nos devuelve su amor inagotable. Entonces, ¿qué estoy haciendo yo para corresponder al amor de Dios, que es fiel, que es verdadero? En Isaías 54, que lo vemos acá, abajo de la pantalla, dice, en un estallido de enojo aparté de ti mi rostro por un poco de tiempo, pero con amor eterno tendré compasión de ti, dice el Señor, tu Redentor. Y mujeres hermosas, este es el llamado que Dios nos hace a nosotras y a todo su pueblo. Este es el mensaje final que quiero que lo presten mucha atención, que este es el llamado que Dios nos hace, que Dios le hace a su pueblo y que nos hace a nosotras. En Zacarías, vamos a leer Zacarías 1, varios versículos, donde dice, yo el Señor estuve muy enojado con los antepasados de ustedes. Por lo tanto, dile al pueblo, el Señor de los ejércitos celestiales dice, vuelvan a mí, y yo me volveré a ustedes, dice el Señor de los ejércitos celestiales. No sean como sus antepasados, que no querían escuchar ni prestar atención cuando los antiguos profetas les dijeron, el Señor de los ejércitos celestiales dice, apártense de sus malos caminos y abandonen todas sus prácticas malvadas. Con demasiada frecuencia pensamos que nuestra redención es un acto para salvarnos de la ira de Dios, pero en realidad estamos siendo salvados de nosotras mismas, de nuestra propia naturaleza pecaminosa, de nuestro propio comportamiento autodestructivo. Esencialmente debemos convertirnos en un nuevo yo, no por nuestra propia voluntad, sino por la voluntad de Dios, que es salvadora. Dios nos da la oportunidad de reconocer primero nuestro pecado y luego de ser rescatados de las consecuencias de nuestra iniquidad. Y por eso tenemos que reconocer la palabra de Dios, tenemos que conocer sus instrucciones para poder ser limpiadas y restauradas y ver la mano poderosa y la compasión de Dios. Esto es justamente lo que Dios nos está diciendo, que te vuelvas a Él y Él se volverá a ti. Es decir, arrepiéntete si estás fallando en algo, reconócelo y vuelve a Dios porque Él se volverá a ti. Él no te va a juzgar, Él no va a decir, ah, mi hija hizo esto. Él simplemente va a decir, mi hija vino a mí. Entonces, eso es lo que Dios nos está diciendo. Vuelvan a mí y yo me volveré a ustedes. Y en Joel también nos dice lo mismo. Nos dice, vuélvanse a mí ahora, mientras haya tiempo. Entréguenme su corazón. Acérquense con ayuno, llanto y luto. No se desgarren la ropa en su dolor, sino desgarren sus corazones. Otra vez, no se desgarren la ropa en su dolor. O sea, no estén imitando que les duele, no estén haciendo luto, sino desgarren su corazón. Regresen al Señor su Dios, porque Él es misericordioso y compasivo, lento para enojarse y lleno de amor inagotable. Está deseoso de desistir y no de castigar. ¿Quién sabe? Quizás les suspenda el castigo y les envíe una bendición en vez de esa maldición. Quizá puedan ofrendar grano y vino al Señor su Dios como lo hacían antes. Es decir, que Dios inflama de compasión. Dios tiene tanta compasión contigo, conmigo, con los que están a nuestro alrededor, pero Él nos pide una sola cosa, que es vuélvete a mí mientras haya tiempo.
porque solo el Señor Dios compasivo nos puede restaurar. Y por eso, amadas hermanas, ahora terminando el estudio, vamos a la conclusión. Y en la conclusión nos dice que, bueno, el amor de Dios es un amor inagotable. En Oseas 11 revela el amor inquebrantable de Dios hacia nosotros, hacia su pueblo, y a pesar de que de nuestra constante infidelidad, el Señor siempre ha sido fiel. Por eso tienes que recordar agradecer y tomarte un momento cada día para agradecer a Dios por su amor incondicional, incluso en los tiempos de dificultad. Es decir, perdón, esto fue lo que vimos al inicio, que el Señor nos ha cuidado con tanto amor, Él nos ha cuidado aunque nosotros no sepamos que nos está cuidando. Entonces tenemos que agradecer por tus cuidados, que aunque no lo vemos físicamente quizás, que aunque Él no nos está diciendo, mira, yo te cuidé con esto, tenemos que recordar su amor. La segunda es que Dios cuida a su pueblo desde siempre, incluso cuando ellos no se daban cuenta que el Señor los protegía. Por eso hoy es un buen momento para reconocer y agradecer las formas en que Dios nos ha protegido y guiado en nuestras vidas. Lleva un diario de gratitud donde puedes anotar todas estas bendiciones. La otra es que Dios balancea su justicia con su compasión, evitando la completa destrucción de Israel y de nosotros. Confía en que aunque merezcamos juicio, la compasión de Dios es grande y su misericordia está siempre disponible. Es decir, que si tienes miedo de arrepentirte, que si tienes miedo de los pecados que has cometido, no tengas temor, porque la compasión de Dios es grande y su misericordia está siempre disponible. Otra de las conclusiones es que Dios tuvo un carácter compasivo, por eso que Dios nos ayuda a tener este mismo carácter, no solo con los que amamos, sino con todos los que nos rodean. Tenemos que usar la compasión y el amor en todas las interacciones diarias. Esfuérzate por ser el reflejo del amor de Dios en donde estés. Sé paciente y comprensiva con los demás, tal como Dios lo es contigo. Y lo más importante de todo este capítulo es, vuélvete a Dios. Si estás aquí es porque Dios desea que te vuelvas a Él, que todo lo que hagas pueda ser un llamado para que oiga su voz. Examina tu corazón y elimina cualquier forma de rebeldía contra Él. Fortalece tu relación con Dios orando y leyendo cada día su palabra. Así que vamos a escuchar esta canción que habla de Oseas 11, es literalmente Oseas 11 que habla de la compasión del Señor. Cuando Israel era un niño, yo amé, y de la tierra de Egipto a mi hijo llamé. Cuanto más yo los llamaba, tanto más se alejaban de mí. Por un breve tiempo me alejé de ti con amor eterno. Yo te recogí. ¿Cómo he de entregarte, hacerte como Atma, ponerte como a Seboim? Mi corazón conmueves, mi compasión se inflama, ¿cómo he de abandonar a Efraín? Cuando Israel era
hacerte como Atma, ponerte como Aseboí. Mi corazón conmueves, mi compasión se inflama, como he de abandonar a Efraín. No puedo entregarte, hacerte como Atma, ponerte como Aseboí. Mi corazón conmueves, mi compasión se inflama, como he de abandonar a Efraín. Por un breve tiempo me alejé de ti, con amor eterno yo te recogí. Yo no he de entregarte, hacerte como Atma, ponerte como Aseboí. Mi corazón conmueves, mi compasión se inflama, como he de abandonar a Efraín. Amén. Amadas hermanas, vamos a orar para terminar este tiempo. Señor, te damos gracias por tu amor, Señor, por tu misericordia, porque hemos visto tu compasión, Señor, en este capítulo de Oseas. Hemos visto con cuánto amor tú nos has amado, Señor, que tu compasión se inflama al ver nuestras vidas, Señor, que tu compasión, Señor, es tan grande que no nos destruye, que aunque merezcamos, Señor, la muerte, tú estás ahí cuidándonos, Señor, y te compadeces de nuestra condición, Señor. Te pido, Padre, que tú nos ayudes a arrepentirnos de corazón y volver a ti, papá. Que tú nos des la convicción de pecado, Señor, y que nos ayudes, Señor, a examinar nuestro corazón para ver en qué te estamos fallando, Señor. Permítenos volver a ti para que tú te vuelvas a nosotras, Señor. Permítenos volver a ti de corazón, Señor. Permítenos buscarte de todo corazón, con nuestra alma y con nuestro ser, Señor. Papá, te pedimos que tú nos limpies de nuestras maldades, Señor, y que nos hagas, así como dice Salmo, blanca, Señor, blanca como la nieve, todos los pecados que tengamos, Señor, porque si fueran tan rojas, Señor, tú los harás blancos como la nieve, papá. Te pido que tú puedas esparcir, Señor, tu bendición a todas las mujeres que estamos aquí presentes y a aquellas que no han venido, Señor, que tú puedas demostrar tu compasión y tu amor inagotable, a pesar de que nosotros muchas veces te somos infieles, Señor, tú siempre permaneces fiel. Bendito sea, Señor, por este estudio y porque tú nos cuidas y nos guardas. Te damos gracias por todo, papá. Amén. Gracias, Danielita. Gracias por este lindo estudio. Gracias porque el Señor continúa hablando a nuestro corazón. El Señor continúa abriendo su corazón para decirnos cuánto nos ama. Yo he quedado, o sea, que súper, una vez más, como compungida de ver el amor del Señor. Y me impacta mucho, ¿no? Voy a leerlo un poquito. Voy a leer aquí el versículo 8, donde todo este capítulo es lindísimo, así que Danielita me quedo con todo el estudio, pero el verso 8 me gusta mucho, el verso 8 y el verso 9. Voy a coger dos palabritas rápidamente para que las hermanas que quieran compartir, por favor, vayan levantando su manito, con qué se quedan con este estudio, con las preguntas que es para reflexionar, porque justamente el libro de Oseas es para reflexionarlo, para reflexionar en nuestras vidas, para en este caso, el capítulo 11 es para reflexionar y ver el gran amor de Dios para con nosotros. Y una de ellas es que esa pregunta también tocó mi corazón, ¿de qué nos ha librado